Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el podcast Programa de Tarde, un espacio para hablar de temas relevantes que enfrentamos día a día. En este episodio, la publicista experta en marketing digital y digital influencer, Fernanda Lassali, junto a la periodista Francisca Vázquez, nos hablarán acerca de los peligros de la cuarentena virtual. Quédate con nosotros y esperamos disfrutes de esta conversación. Encuentro innecesario venir a decirles el frecuente uso que hacemos de las redes sociales, porque ya todos sabemos que es así, sobre todo en tiempos de cuarentena donde aburrirse es muy fácil y a la vez informarse de la contingencia a través de las redes parece ser el camino más rápido. Lo que tal vez muchos de nosotros no sepamos es el impacto real que ellas tienen en nuestras vidas. Y yo creo que estás de acuerdo, ¿no es cierto, Fran? Sí, totalmente de acuerdo, Feña. Es increíble cómo las redes sociales han tomado un papel muy importante en nuestra sociedad y en nuestras vidas particularmente, porque todo lo que vemos, leemos y escuchamos tiene una influencia en tanto en lo que pensamos, en lo que sentimos, en las decisiones que tomamos y finalmente eso se ve reflejado también en nuestro comportamiento. Pero antes de profundizar en las redes sociales, me gustaría ir un paso atrás para contarles la gran dependencia que tenemos de las pantallas. Actualmente vemos nuestras pantallas cerca de 150 veces al día, lo que corresponde a una vez a cada 6 minutos durante todo el tiempo en que estamos despiertos. Wow. Es impresionante, ¿no? Demasiado. Es que yo creo que no somos conscientes de que estamos con el celular desde la mañana. Seguramente es lo primero que vemos cuando nos despertamos y lo último que usamos antes de dormir. Entonces realmente estamos todo el día pegados a la pantalla. Todo el día. Yo mentiría si dijera que no hago lo mismo. Y uno tampoco lleva la cuenta de las veces que toma el celular en el día. No sé, perdemos la cuenta porque estamos constantemente utilizándolo para el trabajo, para hablar con amigos o con la familia. Así es. Y bueno, a lo largo del tiempo, la industria tecnológica y también de comunicación y entretenimiento ha creado muchas aplicaciones y recursos para influir directamente en lo que pensamos y hacemos. Y esto tiene un impacto muy positivo, pero también arriesgado y manipulador. En redes sociales hemos visto desde personas que pudieron conocer el amor de sus vidas o amigos que pudieron reencontrarse, hasta manipulaciones para elecciones presidenciales importantes o para difundir noticias falsas, como resultado de lo mucho que nos convertimos en vulnerables cuando hacemos uso frecuente de ellas. Y creo que todos estamos de acuerdo que gran parte del tiempo estamos más preocupados con lo que pasa en nuestras pantallas que a nuestro alrededor. Qué increíble, ¿eh? Y pasa más seguido de lo que uno podría pensar. Es cosa, no sé, de recordar alguna comida familiar o reunión con amigos, todos pegados al celular, en vez de aprovechar ese tiempo en disfrutar con la gente que está al lado nuestro. Estamos pendientes de otras cosas, entonces no logramos disfrutar ni una cosa ni la otra. Claro, y siempre hay alguien que dice entre medio: oye, escúchame, te estoy hablando, sal del celular. Y ahora incluso extrañamos a esas personas que no estamos viendo porque uno de verdad no se da cuenta, no ponemos atención a lo que está pasando frente a nosotros, a nuestro lado, sino que siempre estamos pegados a esas pantallas. Y por eso las empresas, sobre todo de entretenimiento, compiten por llamar nuestra atención y que le entreguemos al final lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Así es. Las empresas de distintos segmentos se dieron cuenta de que tienen que esforzarse cada vez más, no solo para estar un paso más allá de la competencia, pero también porque la principal dificultad que tienen ellos es ganarse nuestra atención. Como profesional de marketing digital les aseguro que cada minuto que ustedes no están pendientes de las redes sociales son minutos en que nuestros clientes están perdiendo oportunidades de venta o de influenciarles en sus formas de actuar frente a determinadas situaciones.
Por algo, las aplicaciones en general y las redes sociales siempre encuentran una forma de notificarte de algo nuevo porque necesitan tu atención 24/7. Netflix ha declarado más de una vez que su competencia no es Amazon, tampoco HBO o cualquier otra. Su principal competencia es el sueño que sentimos, esta necesidad vital que tenemos de dormir. Frank, cuando te enganchas con una serie, ¿qué haces? Yo soy de las personas que cuando empiezo a ver una serie me veo todos los capítulos seguidos. Entonces, obviamente, sé que está mal porque además al día siguiente despierto con sueño y no descanso. Sí, es por eso Netflix tiene razón cuando dice que compite por tu sueño, en verdad. Por otro lado, si una noche no ves Netflix y te acuestas porque se supone que estás muerta de sueño, aún así, ¿qué haces antes de cerrar los ojos? Al menos yo me pongo a revisar Instagram, Facebook o YouTube. Esto demuestra que finalmente compiten por tiempo de pantalla y no directamente con un proveedor y que necesitan encontrar la fórmula de que duermas menos. Si nos ponemos a investigar, encontraremos diversos estudios en que la neurociencia relaciona el impacto que el uso excesivo de redes sociales y de pantallas genera en nuestro cerebro. Que Facebook sepa si estás triste, aburrido o preocupado durante la cuarentena no solo es una forma de decir a tus amigos cómo te sientes, sino que de avisar a las empresas que tal vez tengan que cambiar sus estrategias de comunicación en este periodo. Y según la neurociencia, esa y otras movidas de las redes sociales podrían derivar en comportamientos más individualistas e introvertidos, a una mayor necesidad de comprar e invertir y a una mayor influencia en la familia y en las parejas. Qué increíble, ¿eh? Porque no solamente estamos entregando información de nuestra vida a las empresas, sino que también eso tiene un efecto directo en cómo nos estamos relacionando y en nuestro comportamiento. De hecho, otros aspectos del estudio que hace la neurociencia se refieren justamente a la salud, donde el uso excesivo de las redes sociales puede desencadenar trastornos psiquiátricos como distintas adicciones, además de aumentar la probabilidad de sufrir enfermedades inflamatorias o auditivas. ¿Y qué decir de los niños que por recomendación de la Organización Mundial de Salud no deberían exponerse a las pantallas antes de los 2 años de edad y que entre tantas cosas también les puede afectar en el retraso del habla y en la dificultad de relacionarse? Pero ya sabemos que la realidad es muy distinta. Los bebés están expuestos diariamente a pantallas mínimo 2 horas y media, donde 1/3 de los bebés se manejan con ellas antes mismo de caminar, que es justamente cuando se está desarrollando su sistema nervioso. Pero lo más grave no es el uso excesivo de pantallas por parte de los niños, sino que lo mucho que se descuidan y se alejan los padres. Claro, y lo más lamentable de eso es que están perdiendo la oportunidad de generar un vínculo sólido con sus hijos. Ahora, por supuesto, no todo es malo. Las pantallas y redes sociales también tienen sus beneficios y no todos los cambios que han generado en la sociedad son agresivos, pero no por eso no son igualmente significativos. Y uno de ellos es la nueva forma de comunicarse. Las redes sociales han enviado comandos al cerebro de que ha nacido un nuevo lenguaje, donde los emoticones han reemplazado las palabras y este lenguaje no verbal termina por determinar nuestras emociones. No sé si te ha pasado, Fran, pero en mi caso, por ejemplo, a veces si una persona termina una frase en redes sociales y no pone una carita o algo así, yo a veces me quedo en la duda si está contenta, si se enojó, no sé, como que nos volvimos dependientes a esas señales de cómo está la otra persona y al final también suena un poco de repente falso porque no siempre lo que está mostrando con los emoticones o lo que está escribiendo sea necesariamente real, lo que uno está sintiendo de verdad. Cierto, muchas veces escribimos que nos estamos riendo en WhatsApp, pero en realidad no es así. y creo que hay algo más también, porque como las pantallas han democratizado la escrita, el volumen de información ha tomado proporciones gigantescas. Solo por ponerte un ejemplo, los mensajes enviados mediante los servicios de mensajería como WhatsApp y Facebook alcanzan el promedio de 60.000 millones de mensajes al día. Esta cantidad equivale a un promedio de 8 mensajes al día por habitante de la Tierra, aunque esta media variará según países, teniendo en cuenta, por ejemplo, la tasa de alfabetización y la penetración de Internet.
Pero este hecho supone un cambio gigante en nuestros patrones de comunicación y junto con el uso de las redes sociales están afectando a cómo utilizamos el lenguaje, desarrollando nuevas conexiones neuronales y cambiando los patrones de aprendizaje. Y trabajos científicos también han comprobado que una mayor utilización de las redes sociales conlleva a una mayor capacidad de realizar varias tareas a la vez y para buscar información para cuestiones específicas, pero sin embargo se pierde capacidad analítica para decidir la calidad de esa información y saber si las fuentes finalmente son fiables. Y ahí yo creo que en esto tú puedes aportarnos mucho. Sí, es interesante porque nuestra generación, a diferencia de las anteriores, tiene una ventaja, yo creo, muy considerable, porque la humanidad nunca antes había tenido acceso a tanta información como hasta ahora. Y esto, como tú decías antes, puede tener aspectos positivos y negativos. Hoy día la tecnología nos puede facilitar la vida en muchos sentidos. Podemos acceder de manera mucho más fácil y en menor tiempo al conocimiento. Hay una democratización de la comunicación, nos permite acortar distancias geográficas, pero también es cierto que existen aspectos negativos, como la manipulación para influir en la opinión pública y la propagación de noticias falsas. Entonces, con toda esa información a nuestra disposición, si no sabemos cómo gestionarla, muchas veces puede terminar siendo más perjudicial que beneficiosa. Y en este sentido hay un fenómeno que se viene dando hace algunos años que tiene que ver con la desinformación. Ya no entendida como la falta de información, sino como una sobreinformación. Esto se produce cuando hay exceso o acumulación, por ejemplo, de datos, cifras y contenidos de todo tipo, que en muchos casos son incompletos o pueden ser imprecisos, y eso dificulta que las personas puedan tomar decisiones correctas y a tiempo. Esto es súper importante. La información es esencial para que en una sociedad las personas puedan tomar decisiones, y el principal peligro de las noticias falsas es justamente que nosotros podamos tomar decisiones equivocadas y que nos afecten directamente en nuestra vida. Y mucha gente por esto mismo, al estar tan expuestos a demasiada información, sienten angustia, ansiedad, estrés y, bueno, más en estos días que estamos todos expectantes de lo que ocurre a nivel internacional. Por eso me gustaría compartirles esto que leí en un medio argentino, lo pueden buscar en laprensa.com y que quizás refleja un poco lo que hemos estado viviendo estos últimos días. Dice, como si estar encerrados en nuestras casas por una pandemia mundial no fuera suficiente, nos vemos bombardeados por audios apocalípticos del amigo, del primo, de una tía de Europa. Noticias escalofriantes en redes sociales y escuchamos el minuto a minuto de la cifra de infectados y novedades del coronavirus. Sí, es importante estar informados sobre cómo prevenir la propagación del virus y protegernos del contagio, pero la sobreinformación genera que uno se infoxique. Es importante saber que para limitar la angustia y la preocupación por la pandemia, la Organización Mundial de la Salud aconseja limitar el tiempo que se pasa viendo o escuchando programas de televisión o radio sobre el coronavirus, sobre todo aquellos que nos provoquen malestar o negatividad y que recurran al sensacionalismo. No sé si tú, Feña, has notado esto. Yo en particular he tomado la decisión de elegir un único momento del día para mirar las noticias y así cosa de 5 o 10 minutos a nivel mundial y listo, porque si no de verdad me provoca demasiada ansiedad, angustia, sobre todo porque estamos encerrados, entonces la sensación, al menos a mí, de recibir demasiada información, es como afuera el mundo se está quemando, se está acabando y yo en mi casa sin saber qué hacer y cuándo eso va a terminar. Entonces no, yo prefiero de verdad como que limitar ahora toda la información que me llega porque me vuelvo loca, esa es la verdad. De hecho, varios artículos que consulté, expertos y académicos aconsejaban que es necesario mantenerse informados por las fuentes oficiales, ya sea medios de comunicación confiables, organismos internacionales y seguir las indicaciones de las autoridades, pero hay que evitar caer en la sobreinformación. Y estos consejos nos sirven en cualquier contexto en el que nos encontremos, no solo ahora, porque en esta sobreinformación la mayoría de las veces compartimos con nuestros contactos información que encontramos en redes sociales y después nos damos cuenta que eran noticias falsas. No sé si te ha pasado encontrarte en esas situaciones, Feña. Sí, sobre todo en grupos de WhatsApp. Sí, es muy común que pase eso y me da la impresión de que muchas veces no somos conscientes del daño que podemos causar al compartir contenidos, que finalmente en vez de aportar, desinforman y aumentan la angustia y la preocupación de las personas que queremos en una situación que de por sí ya es difícil de llevar.
No sé si te ha pasado a ti, Feña, algo así. Al menos mi sensación es que, por ejemplo, como hablábamos del grupo de WhatsApp, es que, no sé, mi abuela comparte una noticia que le compartió a una amiga y ahí mi mamá, porque tiene confianza en mi abuela, lo vuelve a compartir, y yo, porque confío en mi mamá, lo comparto otra vez, pero al final nadie de nosotros fue a ver si la información era real o cuál era la fuente, y es el peligro que decías tú de aportar a la desinformación más que nada. Sí, de hecho, investigadores del MIT en Estados Unidos hicieron un estudio sobre esto y llegaron a la conclusión de que las noticias falsas tienen un poder que es inmenso y preocupante, porque llegan más lejos, más rápido y a más personas que la información verdadera. Y el primer estudio sobre el impacto de las fake news en España, que se hizo en 2017, aseguraba que el 60% de los españoles creía que sabía detectar las noticias falsas, pero en realidad solo un 14% lograba diferenciarlas. ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez? ¿A ti te ha pasado eso, Feña? Sí, lamentablemente sí, también ya caí en ese cuento, y después cuando obviamente la prensa lo aclaró fue así como, wow, qué poder tiene y cómo se comparte, se llega a miles de lugares y personas tan rápidamente. Y a veces uno hace el esfuerzo de compartir algo bueno y no llega con esa velocidad, pero algo así como que muchas veces puede ser alarmante. Es de verdad una gran responsabilidad lo que compartimos, porque puede generar un daño. En ese caso que yo te digo, logré tener la información correcta y otras personas también, pero puede ser aún así, por la dimensión que ganó esa fake news, que algunas personas en verdad no hayan tenido contacto con la noticia real. Entonces tampoco vamos a lograr, así como una vez compartido el mensaje equivocado, tampoco vamos a asegurarnos, aunque haya una aclaración, de que todos van a darse cuenta de esa aclaración. Y eso pasa la mayor parte de las veces con las noticias falsas. La rectificación de esa información que ya se compartió no llega con el mismo alcance. Bueno, pero nosotros, como tú decías, tenemos una responsabilidad muy grande al compartir información. Y para eso es súper importante que tengamos en cuenta algunos consejos de expertos en esta área. Claro. Y algunas recomendaciones que entrega el Instituto Tecnológico de Monterrey a través del psiquiatra Ricardo Caraza junto al periodista Alejandro Navarrete son muy prácticas y contingentes. Ellos dicen que así como es importante ayudar a frenar la cadena de contagio biológico, también es necesario frenar el contagio de información viral falsa. Y en ese artículo, que está disponible en internet por si alguno lo quiere revisar, los especialistas entregan 4 consejos acerca de cómo podemos diferenciar una noticia falsa de una verdadera. Primero, no compartir información automáticamente. Muchas veces uno recibe una información y sin pensar lo comparte con otras personas y eso se va multiplicando de una forma exponencial que es muy difícil frenar. Bueno, estos expertos dicen que puede que pienses que compartir información en las redes sociales no vaya a tener consecuencias, pero puedes estar contribuyendo a la desinformación. Somos responsables de lo que compartimos. El segundo consejo que entregan es revisar quién transmite la información. No es lo mismo que una información provenga de un sitio de noticias reconocido a que lo difunda un medio o una persona desconocida. Esto es súper importante porque en la vida real uno no confía en lo que dice cualquier persona y mucho menos alguien que uno no conoce. ¿Pero por qué en las redes sociales sí lo hacemos? Por eso siempre debemos verificar de qué página o cuenta de redes sociales viene la información y preguntarnos si es confiable o no. Si un contacto me reenvía información por WhatsApp, tengo que preguntarme cómo llegó ese mensaje a mi contacto. Así puedo lograr identificar de dónde viene ese mensaje. Claro, en el fondo no compartir por compartir nomás, sino que realmente dar fe de que eso sea verdad. Así es, y el tercer punto es identificar la fuente original de la información. Al final lo más importante no es el que comparte la información, sino quién es la fuente original de la información. Si se menciona algún estudio, institución o persona, lo que debo hacer es buscar la noticia. Por ejemplo, quiénes son esas personas mencionadas, de qué país o universidad son y exactamente qué dijeron. No quedarme con el titular. También debemos distinguir hechos de opiniones. Tenemos que analizar si lo que se comparte es una opinión de alguien o es una información basada en datos duros, entregados por una autoridad o un organismo reconocido. Y finalmente, el cuarto consejo es confirmar la información en los sitios oficiales. Gracias a Internet esto ahora es muy fácil. Solo tenemos que tomarnos unos segundos y revisar las páginas o perfiles oficiales de la supuesta fuente de información
y ver si esa información que nos llegó es real o no. Bueno, con estas 4 recomendaciones, ahora es mucho más fácil distinguir y saber si una información es verdadera o falsa. Y yo creo también que como cristianos, nosotros tenemos un referente a la hora de comunicar muy importante, que sin duda es Dios, que compartía noticias importantes a su pueblo, y es interesante cómo él canalizaba la información. Y hay ejemplos concretos en la Biblia que podemos ver, ¿cierto, Feña? Es verdad, Fran. Eso de canalizar la información, de hecho, es un consejo que se da a todas las personas que trabajan con comunicación. Y un ejemplo de que Dios lo hizo es cuando se vino las plagas sobre el Egipto, donde Dios canalizó la información a una sola persona. Y además siempre dejaba una esperanza, una alternativa a todas las personas que hacían caso a esa información. Por ejemplo, en Éxodo 3:10, Dios habla con Moisés. O sea, no habló a un grupo, no formó un grupo en WhatsApp, no difundió la información a mucha gente, justamente porque hay ese peligro de la dispersión. Y en Éxodo 7:2, ahí recién Moisés invita a Aarón, su hermano, y ambos van a hablar con Faraón. Entonces, esa es una gran manera de canalizar la información y garantizar de que ella realmente va a llegar a la persona final, tal cual se pensó en su origen. Sí, y Jesús también tenía una forma muy clara y muy cercana al momento de comunicarse. Lo podemos ver especialmente cuando hablaba con sus discípulos o con la gente que lo seguía. Él quería llegar con un mensaje que todos pudieran entender. Por ejemplo, en Marcos 4:2 dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas. Algo también muy importante que está en Mateo 4:23, dice que Jesús enseñaba en las sinagogas y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Algo que me llama mucho la atención de eso es que hablaba de una forma que fuese comprensible para su cultura y su época, y transmitía buenas noticias que entregaban esperanza, no solo a las personas de su tiempo, sino que hasta el día de hoy nosotros también podemos vernos beneficiados con esas noticias. Y otro ejemplo que podemos ver en Jesús es que él siempre citaba una fuente oficial. Por ejemplo, en Lucas 4:8, cuando es tentado en el desierto, Jesús responde: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O en Mateo 5:17, Jesús dice: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Claro. Y otra característica que también podemos mencionar en cuanto a ese Jesús comunicador era su cercanía y actitud con las personas. Jesús, él sabía escuchar, observar, contemplar y penetrar en lo profundo de los corazones, y escuchó a todas las personas que se le acercaban, a los discípulos, a sus amigos, a los niños, a los soldados, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a los enfermos, a los que ostentaban el poder político, a los que representaban el poder religioso, al ladrón incluso. Y un buen comunicador siempre recorre todos los puntos de vista para hacer un análisis más abrangente, permitiendo un diálogo inclusivo, y que lamentablemente sabemos, Fran, que es lo que no suele pasar hoy día, porque hoy día pensar distinto no está permitido. Y Jesús era un hombre de diálogo. Jesús iba todo lo contrario de lo que hacemos hoy día, porque hoy suele pasar que si una persona no piensa igual que yo en cuanto a lo político, en cuanto a un estilo de vida, en cuanto incluso a las decisiones que se están tomando en razón de la contingencia, yo prefiero no escuchar a esa persona, porque en el fondo lo que quiero yo es encontrar a alguien que piense igual que yo. No estoy dispuesta a dialogar. Y si no estoy dispuesta a dialogar, la verdad es que mi mensaje no va a ser tan relevante. Y por eso Jesús ahí se destaca como un diferencial, porque él siempre trataba, aunque la gente no estuviera de acuerdo con él, de mantener un diálogo tranquilo, sereno, y una gran escucha se vale de eso. Y al mismo tiempo él mantenía, a pesar de tener ese público tan diverso, trataba de mantener una seguridad en su doctrina y en su mensaje. Y como si no fuera suficiente, él también elegía bien sus canales de comunicación. En Lucas 4, del 16 al 30, dice que él sabía seleccionar los espacios para comunicar su mensaje. De hecho, en ese versículo que acabo de mencionar, dice que su primera predicación la realizó en una sinagoga.
Y después todos los otros lugares eran muy bien pensados de acuerdo a las ciudades por donde pasaba, a la gente que lo escuchaba, las parábolas que mencionamos recién. O sea, no solo se preocupaba de cómo transmitir ese mensaje, pero también del canal de comunicación que iba a utilizar para que ese mensaje llegara de una forma muy, muy concreta y muy segura. Y creo, Fran, que de todo lo que hablamos, queda acá la invitación a nuestros amigos de condominio y otras personas que nos están escuchando a que podamos recordar las enseñanzas de Jesús en esos tiempos tan complejos que estamos viviendo, donde estamos consumiendo a diario demasiada información, que podamos aprender de Él a la hora de comunicar y de buscar información para que ese mensaje siga relevante, correcto y finalmente lo que esperaba Jesús transmitir de todos sus mensajes, que fuera un mensaje de verdad esperanzador. Sí, ojalá podamos poner en práctica un poco de todo esto que hemos estado hablando ahora y siempre que compartamos información o comuniquemos sea teniendo en mente la forma que tenía Jesús de comunicar y aplicándolo a la vida, que eso creo que es lo más desafiante. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.